Hermanos y hermanas de las comunidades del cine, de las pequeñas comunidades, tengan muy buenas tardes. Nos ha tocado vivir una época muy dura, muy horrible, en el encierro, en las limitaciones, tantas empresas quebradas, tantas personas sin empleo, sin trabajo, ya aguantando hambre, educación no hay ya para los niños, para los jóvenes, las universidades cerradas, los puestos de salud completamente copados y no cerrados, las muertes avanzan cada día más y esto nos dejó pues unas consecuencias muy graves que ya el Estado y las demás entidades gubernamentales, eclesiásticas también y nosotros mismos tenemos que volver a llevar a la normalidad. Pero espiritualmente, ¿qué nos dejó esta situación? ¿Por qué después de que pasó esta crisis, o que al menos ya está como sobrellevándose nuevamente la vida normal, nos hemos alejado tanto de la iglesia? ¿Por qué cada vez asistimos menos personas a las Eucaristías? ¿Por qué estamos dejando al Señor solo en la hora santa? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra identidad católica? ¿Somos o no cristianos? Demos testimonio de lo que somos, de lo que hemos aprendido en nuestras comunidades, en la parroquia, en nuestros hogares, con los viejos, con nuestros mayores. Demos testimonio de Dios y para eso vamos a tomar unas armas que se dicen en la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículos del 10 al 20. La semana pasada estuve en la Eucaristía de la mitad de la semana. Allí presidió el Padre Víctor. Y era exactamente en donde él expuso estas armas que se encontraban en esta lectura de San Pablo. Nos decía el Padre, muy acertadamente, que las armas que tiene el Señor, que tiene Dios para luchar contra el mal, son 4. La verdad, la justicia, la palabra y la fe. Analicemos un poquito estas palabras en la siguiente forma. Si vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 5 al 6, dice Juan, le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio está la definición de la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús. Es Él, no más. Esa es la verdad plena, certera. Él es el camino y la vida. Si nosotros vivimos con Jesús, si estamos pendientes de Él, de su palabra, de sus evangelios, de las Eucaristías, de los sacramentos, seguramente vamos a tener un arma muy importante para combatir al maligno. Y esa arma es la verdad, porque la verdad, lo dice Él mismo, es Jesús. Nadie puede refutar la verdad ni la razón. La segunda arma que nos da el Señor es la justicia. En los Evangelios de Lucas, del 15, versículo 11 al 32, la parábola del Hijo Pródigo, y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, del 1 al 16, la parábola de los jornaleros, se nos aplica la justicia. En el diccionario dirá que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Esa es la justicia humana. A cada uno lo que le toca. Se salva o se condena. Le toca más o menos.
pero no es la justicia divina. La justicia divina va más allá. La justicia divina es Él entregar ese premio, que es la vida eterna, llevar a los hombres, a todos, sin discriminar a nadie, a ese paraíso, a una de esas habitaciones que Él tiene preparada para nosotros. Si fuésemos al sentido estricto de la palabra justicia, en la parábola del hijo pródigo, pues el padre no hubiera acogido a su hijo o lo hubiera puesto a trabajar como uno de sus jornaleros, tratándolo mal, dándole mal pago, mal alimentado, mal vestido, en fin. En cambio, al hijo que se quedó con él, pues le hubiera dado todo, la herencia que le faltaba, hubiera seguido viviendo por él, en fin, todas estas consecuencias que trae. Pero no, el Señor fue más allá. Igualó a los dos, le dio a su hijo, al que regresó, al hijo pródigo, todo su amor, toda su dote. Era la oveja perdida que tanto había esperado y lo recibió con mucho amor, con todo el afecto que se merecía y lo igualó con el otro, porque es que el Señor, el Padre, no nos juzga, no nos señala, no nos condena. Él nos quiere igualar a todos, al buenos y malos, para llevarnos más allá, a esferas más trascendentales. En la tercera arma que dice el Señor, que tiene el Señor, es la palabra. En la lectura de San Pablo a los Efesios, dice en el versículo 17 del capítulo 6, pongámonos el casco de la salvación y empuñemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí el Señor nos dice que la palabra, que la Escritura, que este libro sagrado es la espada de Dios contra el mal, porque ahí está todo lo contenido en la sabiduría divina, porque ahí está la historia de nuestra salvación, porque ese fue el mensaje que el Señor nos dejó, y contra este mensaje no hay nada en contra. Por eso debemos acrecentar nuestra fe, nuestra lectura en la Biblia, que no pase un día en nuestras vidas sin siquiera ver un versículo pequeño. Hay muchas cosas bonitas, sabias en él, los proverbios, el Eclesiastés, los evangelios, la historia sagrada. No dejemos la Biblia a un lado. La cuarta arma que nos dice el Padre en esta carta de Pablo a los Efesios es la fe. En el capítulo 12 del versículo del 1 al 3 del Génesis, se ve que Abraham es beneficiado con la promesa de Dios, de que hará de él un gran pueblo. Y también en el Génesis, en el capítulo 22, versículo del 1 al 19, el capítulo del sacrificio de Abraham, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, lo hace sin dudar. El ángel del Señor le dice que lleve a su hijo, haga un altar y lo sacrifique al Padre. Él sin titubear lo hace. Va, lleva a su hijo, pero en el momento en que va a hacer este acto, el ángel del Señor lo detiene. Ya el Señor ha probado su fe. Por eso Abraham es el padre de nuestra fe. Debemos confiar en el Señor como lo hizo el patriarca Abraham.
Me decía a mí hace años, muchos años, más o menos en el año 62, 63, un profesor de religión, algo muy chistoso. Él comparaba la fe con un pequeño paquete o cartera o bolsa que llevásemos nosotros en la mano o debajo del brazo y nos fuésemos para el centro de Medellín. Si ese paquete o esa bolsa que llevamos la llevamos muy flojita, muy suelta, suavecito, y pasa un ladrón y nos la arrebata, hace el intento, se la lleva, porque no la tenemos apretada. Pero si la llevamos fuerte, amarrada a nuestro cuerpo, no se la lleva. Así es la fe. Así la comparaba este profesor, don César Fernández, me acuerdo muy bien su nombre. La fe es algo que sembraron en nosotros nuestros abuelos, nuestros primeros educadores, el catecismo del Padre Astete, la evangelización, el ejemplo que nos daban nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros mayores, los profesores. Es todo aquellas raíces que recogimos cuando íbamos desde pequeños a la Eucaristía. Nació en nosotros cuando el Espíritu Santo nos invadió con sus dones en nuestro bautismo. Y fuimos poco a poco en los diferentes sacramentos que la fuimos acrecentando. No debemos dejar perder esa fe. Tenemos que seguir adelante con ella, acrecentando la palabra, la lectura del Evangelio, el rezo del Santo Rosario, para que nuestros niños tengan esa semilla y cada vez se fortalezcan más en la fe del Señor. Hermanos, realmente esta situación que vivimos se puede volver a repetir, sea en otra pandemia, en otro virus diferente que ataque otros órganos del cuerpo, en una guerra mundial. Ya hemos vivido dos y muy cerca puede estar una tercera guerra mundial, en un fracaso personal. Eso es una pandemia para cada uno de nosotros, en una crisis familiar del hogar. Debemos estar preparados con las armas que el Señor nos da. Perdón. Por eso nosotros, que somos personas dedicadas al cine, que estamos como comprometidos con el Evangelio del Señor, recordemos que el Señor nos dijo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, del 18 al 20, les recuerdo. Jesús se acercó y les habló: me han concedido plena autoridad en cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, hermanos de las pequeñas comunidades. Nosotros, como personas que estamos al servicio del Señor, personas sencillas, humildes, que trabajamos en nuestras pequeñas comunidades, hagamos todo lo posible para que acrecentemos cada día más la fe en nuestros hermanos, para que nuestra pequeña comunidad no sea la comunidad de la palabra de Dios, Dios está vivo, la samaritana, no. Que cada comunidad sea una familia, sea un hogar de amor, de palabra, de la fe, donde la justicia reine. Tratémonos como hermanos. Hay una cosa muy importante, la solidaridad. No nos olvidemos que en estos momentos que vive el mundo, en los que hay hambre, hay dificultades, hay tantas cosas negativas, entonces debemos acrecentar más todo lo que hemos logrado. Demos gracias al Señor porque nos reúne como familia, como institución,
cada 8 días. Por eso, hermanos, yo les voy a hacer unas preguntas. Espero que ustedes puedan contestarlas y en esta forma podemos participar más activamente de esta pequeña charla. Las preguntas son 5. ¿Cómo prepararnos espiritualmente a los niños y a los jóvenes? ¿Afectó la pandemia a la Iglesia Católica? ¿Qué papel cumple la Iglesia en esta situación? ¿Cuáles son las armas que el Señor nos da para combatir el mal, para combatir la indiferencia? ¿Y nuestra fe qué? ¿Dónde queda? Bueno, hermanos, Dios les pague. Esta ha sido mi pequeña y sencilla intervención. El celular no me da para más, pero analicemos nuestra vida, nuestra situación y veremos que tenemos mucho que hacer por nuestros hermanos, por nuestras familias, por la Iglesia, y que nosotros desde nuestro pequeño aporte estamos dando a Dios lo que Él nos pide: amor y solidaridad. Buenas tardes.